capítulo 2, verso 1 y 2. En realidad, Efesios completo, pero usando esta palabra porque Dios me hablaba justamente en Efesios capítulo 2, verso 1 y 2, pero vamos a leerlo todo el capítulo. Así que yo quiero orar para que esta palabra, como siempre, pueda caer en tu corazón, en tu mente y en tu espíritu, ¿sí? Amado Dios, queremos darte gracias en esta noche, que nos permites la libertad de poder predicar tu palabra, Señor, sabiendo que estamos cubiertos por ti, Papá, por nuestro Señor Jesucristo y la guía de tu Espíritu Santo en nuestro ser. Padre, atamos los poderes satánicos en el segundo cielo, por si quisiere interrumpir, Padre, por si quisiere corromper la palabra, lo atamos, lo anulamos y desechamos sus maquinaciones y tomamos de tu Espíritu, Señor, para que esta palabra pueda tener libertad y llegar a nuestros corazones, a nuestra mente y, como dije recién, a nuestro espíritu, para que podamos ir ejecutándola a medida que podamos y dándonos tú la fuerza, Padre eterno, para que podamos cumplir. Señor, te damos gracias y esperamos, Señor, que esta palabra pueda reverdecer en cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús y te damos gracias. Amén. Bueno, capítulo 2, verso 1 y 2, voy a arrancar ahí leyendo y desarrollando el tema de esta noche. Dice la palabra: y de ella recibiste vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Los efesios tenían un grave problema. Pablo les había enseñado de la palabra y acá estaba aconsejándolos que ellos habían estado muertos. ¿Por qué? Porque era un pueblo, era un lugar muy depravado. Vivían del pecado, vivían de las cosas del mundo, vivían de la depravación. Y por eso dice, arrancando, que en otro tiempo estabais muertos. Yo me acuerdo cuando comencé en el Evangelio, era un muerto andando. No tenía vida, no había vida en mi ser, ni en mi familia. Pero cuando Cristo llegó, cambió todo eso. Pasé de muerte a vida. Y acá estaban los Efesios, dice, Pablo le decía, estabais muertos. Una cosa entendí, el hombre no necesita meramente un guía o un maestro. Él está muerto y lo que necesita es alguien capaz de resucitar su espíritu o levantar el espíritu de cada. Yo puedo ver en este tiempo que hay muchos que están caídos en el espíritu. Y enseñamos y guiamos y etcétera, etcétera, pero no hay caso. ¿Por qué? Porque a veces estamos muertos espiritualmente. Y a los efesios le pasaba esto. Ya estaban muertos, pero Pablo les tiraba una palabra como para decirles: es tiempo de levantarse. Es tiempo de que alguien sea capaz de levantar el espíritu que realmente está caído. Este pasaje se asemeja mucho al primer capítulo de Génesis, donde encontramos al principio que hay una escena de desolación, de caos y de ruina. En el verso 2, parte A, vamos a leer para que ustedes vean cómo estaba la tierra al principio. Dice que la tierra estaba como desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo. Qué importante, es como ver ahora, ¿no? Toda la tierra está desordenada, hay un caos tremendo en la Argentina, hay un caos mundialmente y las ruinas se están viendo. Hoy día escuchaba a los periodistas que hay más de 2 millones de gente desocupada,
más la otra que está viviendo ya hace tiempo sin trabajo. ¿Cómo pueden estar ellos en la ruina? Pero esto pasó al principio y Dios tuvo que ordenarla. ¿Sí? En Efesios 2, 1 al 3 nos dice ahí claramente que estábamos muertos y anduvimos también nosotros conforme a ese tiempo de la condición del mundo. El mundo como está ahora. Terrible, ¿no? ¿Y quién lo gobierna este mundo ahora? El príncipe de las tinieblas, ¿no? De la potestad del aire. Y más que nada, lo que obra acá en el mundo ahora es la desobediencia. No hay obediencia. Todos están directamente haciendo lo que desean y lo que anhelan y lo que pretenden. Por eso es muy parecido esta escena a la desolación que había en el principio, cuando Dios comenzó a crear todo. Había desolación, caos y ruina. Esto pasaba en Efesios. Por eso Pablo les aconsejaba. La escena segunda es la introducción de poder divino. Sale en Génesis capítulo 1, verso 2, parte B, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las haz de las aguas. Ya había una introducción o una intervención de Dios sobre lo que estaba desordenado. Y acá cuando vemos en Efesios 2, 4 al 5, dice así, empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor, que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Segunda escena, Dios dio la introducción de su poder a la vida del creyente. Dios avivaba a los de Efesios a seguir y continuar con lo que Pablo les había enseñado. La escena número 3 dice la creación de una nueva vida. Eso sale en Génesis también, del verso 3 para adelante. Dice que Dios comenzó a hacer todo. Todo lo que hizo Dios era como bueno. La creación de una nueva vida. En Efesios 2, 5 al 22 lo vamos a leer, o arrancamos del verso 6 porque ya leímos el 5. Dice, juntamente nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo. ¿Dónde estamos sentados? En los cielos con Cristo. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Sabemos que el don de Dios también interviene en fe. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos en otro tiempo, vosotros los gentiles en la carne, que erais llamado incircuncisión por la que se llama circuncisión, hecha con la mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden de ritos, para edificar en sí mismos los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. Y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, que por él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, el cual, compaginado, todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Esto es lo que nos enseñaba
los otros días, Marco, ¿no? Del tabernáculo. Dios quiere bajar su tabernáculo. Este es el tiempo donde Dios quiere venir al tabernáculo de Él. ¿Y cuál es el tabernáculo ese? Somos nosotros. Por eso es importante lo que Pablo aconsejaba a los de Efesios. Acá en toda la carta le da que Pablo recuerda a sus lectores gentiles que antes de su conversión estaban muertos. Yo me acuerdo esto cuando era inconverso, estaba muerto. Los efesios eran depravados, diabólicos y desobedientes. Me pasaba a mí. Estaban muertos en sus delitos y pecados. Me pasaba a mí. Vivían como si Dios no existiese, a pesar de que uno decía, sí, hay un Dios. Pero vivíamos conforme a como que Dios ni existía. Pero Dios ve todo, ¿no? En el verso 2, dice, habían andado siguiendo la corriente de este mundo y se habían conformado al espíritu de este siglo. Él tiene un molde, el mundo tiene un molde en que pone a sus devotos en un molde que se llama engaño, inmoralidad, piedad, egoísmo, violencia y rebelión. En una palabra, es un molde de depravación. El mundo tiene esto. No solo esto, sino que su conducta habían sido diabólicas. Habían seguido el ejemplo del príncipe de la potestad del aire, quien era Satanás. Cualquier inconverso es un hijo de desobediencia. ¿Por qué? Porque andan conforme al espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Ahora en la actualidad es así todavía. Ustedes lo pueden ver, lo pueden palpar, lo pueden sentir. En el verso 3, 3 palabras describen la posición en que estaban los de Efesios: carnales, corrompidos y condenados, entre los cuales también todos nosotros nos habíamos en otro tiempo al impulso de los deseos de nuestra carne y de los pensamientos. Descripción final: eran por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, designados para muerte y juicio. Hay 3 enemigos que se mencionan en el versículo 2 y 3 de Efesios. Número 1 es el mundo. Es el peor enemigo que podemos tener. Número 2, el diablo. Él vino para hurtar, matar y destruir, ya lo sabemos. Y lo tercero es la carne, los deseos que nosotros vivimos en la carne. Por eso realmente Pablo aconsejaba a los de Efesios que habían pasado por esto, que realmente debían pensar y actuar como Dios les enseñó por medio de Cristo. En primera de Juan, capítulo 2, vamos a leer ahí, para terminar este mensaje. Capítulo 2, verso 12 al 17, dice así: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os son perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que desde el tiempo principio. Os escribo a vosotros, mancebos, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, mancebos, porque son fuertes y la palabra de Dios mora en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Se nos advierte con claridad que debemos no amar al mundo, ni las cosas del mundo, por la sencilla razón de que el amor de Dios hacia el mundo no es compatible con el amor para con el Padre. El mundo pasa, pero el que ama a Dios permanece para siempre. Para terminar este mensaje, te puedo decir o
a agregar un poquito de lo que yo pienso. Sobre todo, es uno el que decide. Yo decido, tú decides. Sobre esto de amar. Pero sería mejor recordar que por amor de uno, Jesucristo pagó el precio. Dios lo dio por nosotros. De tal manera nos amó Dios que dice que dio su único Hijo para que nosotros fuésemos salvos. Entonces, no le des lugar al diablo en tu vida a tomar derechos sobre ti. Deja a Dios que tome derechos sobre tu vida. Este es el tiempo. Dios quiere bajar a su tabernáculo, a su casa, a su templo, pero todo depende de nosotros. Si ese Dios que nosotros creemos y decimos que amamos, pueda venir a este templo y llenarnos de su gloria y de su gracia. Este es el tiempo, hermano. Búscale a Dios. Deja de pensar en las cosas del mundo. Deja de pensar en la soberbia de la vida. Deja de pensar en la concupiscencia de tus ojos y los deseos que realmente la carne tiene. Este es el tiempo de pensar en Dios. Búscalo de todo corazón y te aseguro que Dios va a bajar al templo. ¿Quién eres tú? Damos gracias a Dios por esto y que esta palabra haya caído bien a tu corazón. Te alabo, Dios, te bendigo, te doy gracias y espero que esta palabra haya sido de edificación para mis hermanos. Papá, porque sé que en estos tiempos en que no nos podemos juntar, no nos podemos ver, no nos podemos abrazar, papá, necesitamos que sea levantado nuestro espíritu. Por eso, papá, en el nombre de Jesús, te agradecemos por la palabra y te agradecemos por cada creyente, Padre, que en esta noche ha estado oyendo esta palabra. Les bendigo y los espero el domingo. En el nombre de Jesús. Amén.